compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Bienvenidos y bienvenidas a Decisiones Vitales, al espacio donde hablamos con el corazón sobre prevención de suicidio y salud mental. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y cada episodio es una oportunidad para reflexionar, acompañar y brindar herramientas que pueden salvar vidas. Aquí conversamos con especialistas, compartimos experiencias y buscamos hacerlo visible lo invisible, porque hablar puede ser el primer paso para sanar. Síguenos en redes como Suicidología y en YouTube como Alex Águila Tejeda. Y si estás en la Ciudad de México, recuerda que no estás solo. Marca el 55 46 31 33 07. Y si quieres más recursos, diplomados o apoyo gratuito, entra a suicidología.com.mx. Juntos y juntas podemos hacer la diferencia. Gracias por ser parte de este viaje de conciencia, comprensión y vida. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Decisiones Vitales, dedicado a la prevención del suicidio y el apoyo emocional. Soy María Lewenfield, psicoterapeuta, y gracias por contactarnos. Hoy queremos mirar hacia un lugar poco explorado, pero profundamente necesario: la experiencia emocional de los hombres que ejercen la paternidad. En este episodio titulado Paternidad y Salud Mental, rompiendo el silencio masculino, reflexionaremos sobre cómo afecta el rol del padre a la salud mental de los hombres, porque aún persiste el estigma de que la vulnerabilidad masculina y qué podemos hacer para acompañar a quienes están transitando en este camino de silencio. Para esta conversación contamos con la presencia de un invitado muy especial, el doctor honoris causa José de Jesús González Núñez, psicólogo, psicoanalista, docente y una voz pionera en el estudio de la psicología de lo masculino. Prepárate para una charla profunda, necesaria y sobre todo humana. Pongamos contexto. Desde una perspectiva psicológica y psicoanalítica, la paternidad masculina es mucho más que un rol biológico o social. Es una experiencia psíquica profunda que moviliza emociones, deseos, miedos y vínculos inconscientes. Ser padre implica confrontarse con la historia personal, con el modelo de padre que se recibió o no se recibió, y con las expectativas culturales sobre lo que debe ser un hombre. La salud mental en los hombres padres está atravesada por presiones históricas que han silenciado su capacidad de expresar afectos, vulnerabilidad o necesidad de ayuda. Cuando el mandato de fortaleza impide reconocer el malestar, se corre el riesgo de aislarse emocionalmente, lo que puede derivar en ansiedad, depresión o incluso ideaciones suicidas. Reconocer la paternidad como un proceso emocional complejo es fundamental para abrir espacios de escucha, reflexión y cuidado, tanto para los hombres como para sus familias. Nos acompaña el doctor honoris causa José de Jesús González Núñez, quien es una figura destacada en el campo de la psicología y el psicoanálisis en México. A lo largo de más de 5 décadas ha dedicado su vida a la docencia, la investigación y el acompañamiento clínico, convirtiéndose en un referente indispensable para varias generaciones de psicólogos. Fue coordinador del doctorado y del área clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde dejó huella profunda tanto en la formación académica como en el desarrollo ético de los futuros profesionales. Actualmente funge como presidente honorario del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, desde donde continúa promoviendo la reflexión crítica sobre la salud mental en nuestra sociedad. Autor de más de 30 libros, el doctor González Núñez ha explorado diversos temas fundamentales de la psicología contemporánea, siendo una de sus líneas de investigación más reconocidas la psicología de lo masculino, campo en el que ha contribuido a abrir espacios de diálogo sobre las emociones, los roles de género y el bienestar psicológico de los hombres. Bienvenido nuevamente, doctor. El gusto es mío. Buenas tardes. Qué tema tan interesante dedicado en junio a todos los papás. La primer pregunta que yo le haría es, ¿nos cambia la vida ser papás? Definitivamente. Es un paso trascendente
para la propia vida del sujeto que se convierte en padre, como para la vida de quienes le rodean. Ser padre es ser una prolongación, es continuar con la especie, por así decirlo, es cumplir con la especie, es cumplir con el aspecto humano de cada uno de nosotros. Actualmente, pues hay muchas personas que están renunciando a ser padres por los factores económicos y sociales y emocionales que por los que tiene uno que atravesar al convertirse en padre, ¿no? Hay quien está dispuesto a hacer el esfuerzo, porque ser padre no es nada más, no es una gratuidad. No es convertirse en padre, no es porque sí y ya se le dio a uno el don de ser padre. Tiene uno que esforzarse, tiene uno que tener una responsabilidad, ser consciente de que actualmente hay que comprometerse con uno mismo y con el hijo que va a tener o la hija. Ser padre transforma, ser padre gratifica, ser padre sostiene, pero hay que tener la responsabilidad y la conciencia de que se tiene que ser constante en esa relación, en ese rol de padre en el cual se adopta. ¿Habrá algunos hombres que no quieren ser padres por inmaduros, porque siempre quieren ser hijos, o por esa responsabilidad y reto que debe enfrentar el ser papá? Sí, claro, hay muchos que ya no quieren ser papás porque habiendo tenido la vida que tuvieron, habiendo tenido los padres que tuvieron, habiendo vivido la forma en que vivieron, no quieren otorgar esas dificultades a un nuevo hijo. No quieren que o sufran o tengan la problemática o tengan que resolver los problemas que ellos resolvieron, porque para ellos fue conflictivo, fue difícil. Entonces muchos de ellos ya por razones de diferente índole, de razones psicológicas, de dependencia a la madre, de odio al propio padre, por razones económicas, de que ahora es muy difícil la manutención personal y de los demás hijos, y por razones sociales, que también hay que darles una vida social estructurada que les permita vivir con salud mental el resto de su vida. Doctor, si se tuvo un mal padre, ¿eso implicaría que por eso yo no quisiera ser papá? Claro, mi propia experiencia me dice que ¿por qué tengo que traer al mundo otro ser, otro hijo, otra hija a sufrir si yo mismo lo sufrí? Es uno de los, psicológicamente y dentro de lo profundo, es una de las razones fundamentales por las cuales no se tiene se quiere tener un hijo. La razón más obvia y consciente es por las razones económicas, por las razones de inseguridad que existen ahorita en el medio social. Esa es la razón consciente más clara. Me es difícil porque hay que tener dinero, hay problemas en la educación del hijo, hay problemas para que consiga trabajo, hay problemas, etcétera. Esas son las razones conscientes muy claras y que son válidas. Pero si vamos a buscarle más profundamente, pues está claro, una de las razones inconscientes más profundas es no querer traer a este mundo a gentes a que vivan el tipo de vida, el tipo de rol que yo viví. Entonces, se los ahorro y no los quiero traer, ¿no? Y mejor ahí queda. Sigo sin hijos, ¿no? Pero eso ya es, reconocer esto sí implica, sí implica un poquito más de conciencia y de mayor reflexión en el asunto, ¿no? Para fines prácticos y toda la gente que nos ve y nos escucha, dos tipos de papás. Uno que reflexiona y que dice, no quiero porque mi vida como hijo fue mala y aparte la situación económica, etcétera, etcétera. Pero hay el otro papá que ya lo es sin haberlo decidido, porque de estos hay muchos, pero que no quieren enfrentar, asumir, responsabilizarse. Recuerda, este es el que tiene más comprometida la salud mental de él mismo, de la pareja con la que tiene y de los hijos. O sea, porque obviamente de hablar de salud mental, estamos hablando de que hay que tener una especie
de tranquilidad emocional, psicológica, social, y sobre todo hay que aprender a tener una tranquilidad biológica. O sea, cuando hablamos de lo biológico parece que es muy sencillo, estar sano. Ay, sí, qué fácil estar sano. Pues no, cada etapa de nuestra vida tiene una responsabilidad importante como padre de saberse comportar, ¿no? El hombre que es padre empieza a ser padre, por así decirlo, a los 30 años en esta época. Y tiene que responsabilizarse de que a los 30 años hay ciertas variables sociales, políticas y económicas que lo llevan a hacer sentirse sano y cuidarlo, responsabilizarse de eso. Y a partir de estar sano y ayudar al hijo a estar sano, se le va a transmitir esa salud mental, ese bienestar emocional que debe tener, psicológico, que debe tener cualquier gente que tenga salud mental, ¿no? Entonces, estas gentes, si no tienen esa salud mental, no van a poderla dar, no saben qué es. Hay una especie de ignorancia. Entonces, este programa en ese sentido, yo creo que una de las primeras cosas fundamentales es eso, que el padre que fue forzado a ser padre y no quiere serlo, tiene que primero aceptar esa condición. Y esa condición de no aceptar querer ser padre pues la resuelva, porque tampoco tiene derecho a crear problemas emocionales en sus hijos o en las demás gentes que le rodean, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad actual en que el hombre se ve inmiscuido, ¿no? En ese error, porque ya no estamos hablando, el padre es una especie de rol, juega un rol dentro de la familia. Primero, en México sabemos, nuestra primera estructura familiar ya es de todos conocida, mucha madre, poco padre y muchos hijos. Ahorita ya no, ahorita ya siguen teniendo, nuestra estructura familiar sigue teniendo mucha madre, un poco de más padre, pero no mucho, ¿eh? Y pocos hijos. O sea, la estructura, el rol cambió. El rol cambió, ya no es lo mismo responsabilizarse de uno o dos hijos a responsabilizarse de siete, ocho, ¿no? Y pareciera ser que antes se responsabilizaban más que ahora de uno o dos. El rol de esposo es más complicado que antes. Antes, una de las funciones del padre era proveer económicamente a la esposa y a los hijos. Ahora, lo que hay que hacer es que tiene que seguirse responsabilizando. Ahora ya muchos exigen, oye, pues sí, me uno a ti o me caso contigo, pero mira, 50-50. Y muchos ya esperan que sea la mujer la que sea la que se responsabilice del aspecto económico, ¿no? Muchos de los matrimonios jóvenes ahora esperan con que, pues basta con que yo sea autosuficiente de mí mismo y me consiga una mujer que también sea autosuficiente para poder vivir con ella y que ella se encargue de sus cosas biopsicosociales, emocionales, culturales, y yo me encargo de mis cosas. Se está irresponsabilizando ya de la relación del padre, porque ¿cómo dividimos a un hijo a la mitad? En esta época, como en la época anterior, a lo mejor ahora no es el 100% como antes, pero sí tiene que responsabilizarse, por ejemplo, de ese rol de manutención de los hijos en forma muy importante para la responsabilidad con la esposa, porque cuando la esposa está embarazada, pues tiene que dejar de trabajar en alguna forma, aunque la sociedad la proteja y le pague sus días de embarazo y de parto, de todas maneras no alcanza. Entonces sí, ese rol ha cambiado. Ese rol ha cambiado y ese rol es el que es difícil de desarrollar. Y ese rol es el que se tiene que hacer consciente el hombre, por lo menos en este aspecto económico. Y no estoy hablando de otras funciones del rol paterno que también son muy importantes, ¿no? Una persona que tuvo un mal papá, una mala infancia, necesitaría una buena salud mental implicando la sublimación y la parte reparatoria para poder dar lo mejor a los hijos. Pues necesitaría por lo menos ser consciente de que tiene una problemática como padre. Ok. Primero. Y después, si tiene recursos, sí, que busque las formas. Ahorita hay muchas formas para convertirse en buen padre, como diríamos, en convertirse en un padre suficientemente bueno.
Un padre suficientemente bueno es el que va a dar una suficiente salud mental como rol a su familia, a su esposa y a sus hijos y más prole, ¿no? Entonces, sí, tiene que ser consciente y hacer. Este es lo que es más difícil del rol masculino. Nosotros, por ejemplo, en tratamiento lo vemos. Muchas mujeres cuando se casan esperan que su esposo cambie y el hombre espera que la mujer no cambie. ¿Y qué resulta? Que la mujer sí cambia y el hombre no cambia. Entonces, el problema es ese en la educación de los hijos. O sea, el hombre no va a cambiar su propia visión en la que se encuentra y la mujer sí es capaz de cambiarlo. Ahorita es uno de los grandes problemas de pareja por lo que hay divorcios, ¿no? Entonces, este aspecto es muy importante. El hombre tiene que darse cuenta que tiene limitaciones, tiene fuertes problemas para ser padre y tiene que ser consciente y hacer el esfuerzo. Esto es lo que vale la pena decir. Tiene que dar el esfuerzo por cambiar, por modificar esas conductas que no dan salud mental, esas conductas que traen conflicto. Que producen conflicto en la madre del hijo y en los propios hijos, por supuesto, ¿no? O sea, cuando hablamos de familias funcionales, ¿qué estamos diciendo? Una familia funcional es donde el padre hace su rol de padre, la madre hace su rol de madre y el hijo mayor hace su rol de hijo mayor, el segundo hace su rol de hijo segundo. Y si cada quien hace su rol, pues es una familia funcional. Pero las familias disfuncionales empiezan con que el padre no hace su rol, no cumple con las actividades, no cumple con las funciones que implica su rol de padre. Y obliga a la madre a fallar en su rol de madre. Y obliga a los hijos a fallar en su rol de hijos. Entonces se vuelve una familia disfuncional, ¿no? Sí, tiene que ser consciente de que tiene limitaciones y que no es capaz de transmitir, de mandar esos mensajes, de mandar esos lazos de salud mental a su esposa y a sus hijos, ¿no? Y si es necesario, pues sí que entre a psicoterapia en alguna forma, si es que le es posible, ¿no? Y si no, que busque formas, que busque conferencias, que busque podcasts, que busque películas, que busque formas de ser mejor cada día. En esta línea, doctor, entonces se tendría que romper los mitos de el ser padre, porque a veces se piensa, pues yo nada más soy proveedor, yo doy lo que se da, lo que se necesita en casa, y me olvido, y la educación y la formación y todo lo demás le toca a la mujer. No, es un compromiso. Ser padre es un compromiso. Es un compromiso emocional y yo diría hasta moral. Sí. Compromiso emocional donde obviamente cómo es que el padre da límites, sí, pero ¿y qué es dar límites? ¿Cómo los da? Que el padre colabora con los hombres favoreciendo la identificación masculina y que ayuda a la mujer a su identificación sirviéndole como de punto de referencia. Si eso es lo masculino y yo soy mujer, la diferencia entre él y yo somos diferentes, pero hay que tener la responsabilidad de que esto a veces se da, sí, con actividades concretas que el hombre mismo se proponga, pero en general la vida cotidiana es continua y se da a partir prácticamente de lo que se llama el testimonio y la constancia. Ciertas actividades que el hombre cada actividad que el hombre tiene que y va a servirle para ayudar a realizar esas funciones es la constancia de los compromisos que establece y se establece con la esposa y los hijos y las familias, porque tan importante es la familia política como la familia real que uno tiene y que va a seguir siendo su familia por toda su vida. Entonces, esta constancia de ciertas actividades permanentes, el hombre las tiene que tener y tiene que sacrificar ciertas cosas que a veces son neuróticas, no son de salud mental para él mismo. Lo que verdaderamente le va a dar salud mental a él es que él cumpla con su rol de padre, con su rol de hombre.
Eso es lo que le va a dar verdadera salud mental. Y a partir de hacerlo y de hacerlo con cierta constancia, de hacerlo con cierta seguridad, es lo que va a determinar que él imparta salud mental a los demás, ¿no? Estamos viendo que hay gente que sí se moldean, que sí cambian. Y entonces, doctor, partimos de que, o sea, por primera instancia tiene que haber una constancia en el padre, ¿no? O sea, hacia sus hijos. ¿Y Sí. cuáles serían algunas de las funciones de este rol paterno? Pues, las funciones básicas, pues se dice, son funciones didácticamente hablando, pero es un todo, es un conglomerado, es una unidad que da identidad, pues sí, dar una identidad masculina, porque pues, es hombre, ¿no? Y cuando empieza esa identidad, pues en la identidad que el hombre da empieza con su propio nacimiento, o a lo mejor empieza con su propio padre, ¿no? Es una función, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que hacer para transmitir esa función de identidad? Pues cumplir él con su propio rol, o el rol masculino, para que da identidad, es el señor que obviamente se tiene que responsabilizar de cubrir más económicamente que la mujer en esta sociedad. ¿Por qué? Porque ella atiende más. De todas maneras, aunque estemos como estemos, ella atiende más al hijo, definitivamente, ¿no? ¿Qué otras funciones tiene? Pues cuidar un poco, gratificar, darle salud mental, transmitirle hasta donde sea posible salud mental a la esposa. Si una de las funciones de la salud mental es estar a gusto, estar gozando de lo que estamos haciendo. Eso es parte de tener salud mental, es quitar el estrés, que el estrés que diario tenemos se reduzca, que la gente no esté viviendo en estado de estrés. Esa es parte de la función materna y la tiene que hacer primero con la propia esposa. Es otra función. Y después esta misma función de quitar estrés y ayudar a resolver problemas sin estrés en el hijo, que es muy importante, es la función de aconsejar. Si agarramos y esto nos lo enseñaron nuestros antepasados indígenas, en las tribus indígenas, los consejos de ancianos era una de las máximas que tenían. Vas a tener un hijo, eres responsable y es irrenunciable que tienes que aconsejar a tu hijo toda la vida. Hay papás que aconsejan preverbalmente a los hijos, ¿de acuerdo? Pero la actitud de aconsejar es una función constante que no se debe de perder y que debemos transmitir a los padres. Usted, señor, acaba de tener un hijo, tiene que saber aconsejar. No sabemos si lo aconseje bien o si lo aconseje mal, porque tiene la función de aconsejarlo. Y es mejor aconsejar que no. Otra de las funciones es responsabilizarse a veces de la vida difícil que tienen los hijos y los problemas que tienen actualmente. Ahorita, ¿cuáles son de los grandes problemas rudos que encontramos? Cuando la hija es violada, abusada, seducida y el padre se entera y el padre no hace nada. Y el padre no hace nada y se lo sabía. Y la hija sabe que el padre sabía que había hecho alguien eso y él no había hecho nada. Por ejemplo, se irresponsabilizó de meter mano en un asunto que sí le atañía. Entonces, eso es importante. A veces meter mano, querer participar en las vidas y en las dificultades que los hijos se presentan y que el padre con su experiencia y con su rol de autoridad tiene que intervenir. Eso es una función muy importante, ¿no? Y el otro es que no pierda su rol de padre, ¿no? Nosotros hicimos una investigación con familias, en la terapia de familia, por ejemplo, y ¿qué vimos? Encontramos que en la mayoría de las familias que van a terapia o de pacientes que van a terapia, lo primero que hay que hacerles es conservar al padre en su rol de padre. O sea, el padre o actualmente sí, la autoridad se comparte con la pareja. Antes no era, la autoridad era nada más del padre, lo que el papá decía. Ahora no, la autoridad es alterna, se comparte, pero el padre no tiene por qué renunciar a su rol de autoridad, que es lo que da estructura, es parte de lo que da identidad.
El padre tiene que ser con el consejo, con toda su conducta, tiene que conservar su rol de autoridad para mantener en ese sentido con fuerza, con firmeza y con afecto, con cariño, fu- repito, con fuerza, con mantener su autoridad con fuerza, con cariño y con afecto. Si mantiene ese rol de autoridad, es lo que va a transmitir también una estructura saludable a toda la familia. Entonces, esas son funciones importantísimas que el padre tiene, ¿no? Y estas funciones, vuelvo a repetirlo, tiene que hacerlo con constancia. No ahora sí y mañana no, ¿no? En la agresión, ¿cómo funciona en la pareja? Pues el hombre tiene que saber asumir agresiones de la pareja y tiene que saber asumir agresiones de los hijos. Todos sabemos que dada el desarrollo, hay épocas del desarrollo en que por desarrollo los hijos son más agresivos con los padres. O sea, por desarrollo. No porque los hijos sean agresivos en sí, pues, todos sabemos que hay etapas. En la adolescencia es típico que los adolescentes sean agresivos con los padres. Hay que saber absorber esas agresiones porque no son destructivas, son propias del desarrollo. Hagan lo que hagan los padres, el hijo va a agredirlos porque es parte del desarrollo. Y ya un poquito mayores, cuando empiezan a ser padres, muchos adultos jóvenes también son agresivos con su propio padre por desarrollo de padres, si voy a decirlo así. Este padre que hablamos que se convierte en padre, a veces se topa, y esto, ¿por qué no me lo dijo mi papá? Entonces se enojan por desarrollo, se enojan con su propio padre. Y el padre tiene que saber asimilar esa agresión del hijo, no devolverla, no decir, ya me agredió, ay, este hijo es un ingrato, este hijo es el otro. No, tiene que asumirlo. Pero me agredió, pues hay que elaborarlo internamente y continuar la vida con esa estabilidad y con esa salud mental de vamos a seguir gozando, vamos a seguir disfrutando, vamos a seguir quitando el estrés, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Es mi percepción o a el hombre le cuesta más trabajo hacer esta función de papá sano que a la mamá? Porque he visto que, voy a dar algunos ejemplos de familias que hemos atendido en donde es el padre el que es alcohólico, es el padre el que es adicto, es el padre el que es infiel, es el padre el que es mayormente violento. Entonces se ve como que la salud mental del papá no está tan buena en la mayoría de los casos. ¿Es así? Sí, sí, el problema de que el hombre siempre va a acabar en la esquina como en la escuela, en el rincón de la esquina y con orejas de burro. Sí, siempre, siempre la sociedad nos tiene planteadas una sociedad en la cual pase lo que pase, vamos a fallar. Una complementación de roles también con la esposa, con la sociedad, con el trabajo, con todos, donde obviamente, aunque uno no quiera, aunque uno no, yo quiero ser y quiero cumplir textualmente con todo, va a haber momentos en que no puedo. Y voy a acabar como estoy diciendo, con esas, el malo de la película soy yo. ¿Por qué? Porque hay más inestabilidad, por así decirlo, en la constancia que uno como hombre puede dar. ¿No? Hay más ambivalencia de parte del mundo externo hacia uno que de lo que uno puede sostener. Esta constancia de la que yo hablo y de que debe de ser permanente, no se puede sostener, porque caemos en muchas provocaciones que la sociedad tiene para que el hombre con más facilidad caiga y falle. Casi, casi estamos destinados por destino, desde que nacemos, de que vamos a fallar. Nosotros tuvimos un coloquio alguna vez en el que este era el tema exactamente. Cómo el hombre se encuentra perfectamente en posición de que siempre va a acabar con orejas de burro en la esquina del salón. Históricamente traemos una ausencia de padre. Pues no necesariamente ausencia, sino falta de constancia.
No es ausencia. De hecho, la ausencia total no existe. A ver, ¿cómo le hace las familias monoparentales actuales? ¿Qué hacen? La mamá que tiene su hijo, porque decide ella tener su hijo, va a tener de todas maneras una presencia de padre, la de propio padre de ella, que le va a transmitir a su hijo. O sea, psicológicamente nunca va a haber esa ausencia. Va a haber ausencia física, que es de la que nos quejamos. Esa es la que es muy propicia que la vida social nos presente. Pero esta no es excusa, ¿eh? No quiero tampoco valerme de la excusa para decir, no, no. Quiero decir que hay que esforzarse por superar todas estas pruebas que el diablo nos presenta para no caer en ellas, porque son innumerables. ¿Quién tiene ausencia? ¿Quién dice yo de padre no tengo nada? Por lo menos, De alguna forma una figura masculina hizo una sustitución. sí, y por lo menos la madre le digo a tu papá, o ojalá tu papá hubiera hecho esto, ojalá tu papá hubiera sido así, ojalá me hubiera casado con un hombre que hiciera esto. O sea, ya le dio presencia de padre, psicológica. ¿No? Pero ausencia total, pues yo lo veo muy difícil que podamos hablar de una ausencia total, ¿no? Sí hablamos de actuaciones en el rol masculino muy severas con los hijos, ¿no? Maltratos, por ejemplo. Eso es más doloroso. Maltratos a las hijas, maltratos a los hijos, pero maltratos a la esposa. Hay veces que los hijos lo que menos le perdonan al padre no es que no haya sido atento con ellos o haya sido presente, sino que haya maltratado a su mamá. Entonces, no es la ausencia de padre, sino el mal comportamiento agresivo del padre hacia la esposa o hacia los propios hijos. Entonces, sí, para mí es causa más falta de salud mental la agresión directa o indirecta que un padre puede producir que la ausencia. Porque la ausencia total, yo la veo es una abstracción, no existe porque siempre hay alguna forma de que la mente absorba a través de las películas, a través de la lectura de las novelas, a través de la autoridad en la escuela. Ahí hay una persona que es de maestro o una persona que es la maestra. Está la autoridad ahí. En la escuela hay un director, en el país hay un presidente. O sea, vean todas las cosas donde puede uno absorber la figura paterna y está presente. La ausencia puede ser resuelta y el hijo puede absorber la figura paterna simbólica, desplazada de otra persona cercana. Pero lo que no puede hacer es librarse de esa agresión directa que se le haya hecho a alguno de los figuras que viven en la familia. Efectivamente, cómo la agresión puede ser algo tan fuerte que nos marque, porque yo suponía que lo que más dolía era el abandono. El abandono produce desamparo. El abandono produce desamparo. Pero a ver, un niño abandonado por su padre, ¿qué le queda? Si Nomás, está la mamá o algún sustituto masculino, ¿no? ¿sí? O la madre sabe conseguirse un sustituto masculino, pero no queda en el abandono total. O sea, y siempre queda la posibilidad de que si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, mi padre no me hubiera abandonado. Siempre hay una posibilidad de esa reflexión, pero ante una agresión directa, ¿cómo se salva? Es directa, no hay yo lo vi, yo lo sentí y vi cómo mi padre hacía esto a mi madre, yo vi cómo mi padre le hacía esto a mi hermana, yo vi cómo me lo hacía a mí. Eso no hay forma de salvarse. Los matrimonios actuales que se divorciaban, ¿qué? Se divorciaban de la esposa, pero se divorciaban de los hijos. No volvían a ver a la esposa, pero tampoco volvían a ver a los hijos. Y de esto tenemos 100 años, escasos, que pasamos esa etapa. Y los hijos, pues no se hablaba tanto de esta poca salud mental que de la que hablamos ahora, que se ha ido caracterizando la sociedad con mayor agresión, ¿sí?
de la época que terminó el siglo XVIII, pues, y el siglo XIX, la sexualidad era un gran problema. Pues que todo el siglo XIX ha avanzado hacia la agresión. El siglo XX y XXI ya son siglos metidos totalmente en la agresión. Usted lo sabe, y todos lo sabemos, que ya hay una tercera guerra mundial. Hay mucha, ¿y qué es hablar de eso? Hablar de agresión. Nos puede resolver o ayudar a resolver. Esa es la información que Mariale nos puede compartir sobre este tema. Así es, y también les recuerdo que puedan compartir este podcast, ya que es de interés general que pueda ayudarles. Bueno, pues por primera instancia quisiera recomendarles un libro del doctor José de Jesús González Núñez, no sé si se alcanza a ver, es el de la imagen paterna y salud mental del mexicano. Y en este libro se centra pues particularmente en resaltar la influencia de la imagen paterna en la formación y el desarrollo psíquico de los hijos. Intermitencias amorosas, si no lo tienen por ahí te lo mando, Alejandro, y está más al tema que estamos tratando. Y las intermitencias amorosas producidas por el padre pueden causar mucha falta de salud mental. Hay una serie que se llama Te crío mucho, y esta es una serie documental en donde muestra diferentes modelos de crianza, es en España, pero incluye testimonios de padres involucrados emocionalmente y permitiendo para el romper con estereotipos masculinos tradicionales. Aporta una mirada empática sobre cómo los hombres también sufren, se frustran y necesitan acompañamiento emocional en la crianza, que yo consideré algunas películas como clásicas sobre la imagen paterna, y está la película de Entrenando a Papá, esta la pueden encontrar en Disney Plus, y esta es una estrella de fútbol que aparentemente tiene todo, es rico, es cuidadoso, tiene un equipo campeón, ¿no? Y pues de repente obtiene la noticia de que tiene una hija de la cual él no sabía, y pues justamente la película se trata de esto, ¿no? De cómo empieza a convivir con la hija, ¿no? Y cómo aprende a equilibrar su carrera profesional, su vida personal y las responsabilidades que conlleva la paternidad. Y también quisiera recomendarles la película de Papá por Siempre, ¿no? Este es pues un padre que se acaban de divorciar, ¿no? Los padres se acaban de divorciar y él busca la manera de poder ver a sus hijos y bueno, de este modo se disfraza, ¿no? Se disfraza de la nana para poder ver a sus hijos ya que justamente no se los permitía la madre. Y pues hasta aquí por el momento. Para más recomendaciones me pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil. Los leo. Muchísimas gracias, Mariale, por estas recomendaciones que por supuesto van a servir muchísimo, como bien lo dice el doctor José de Jesús. Entre más orientados, informados, capacitados estemos, se logrará una paternidad más sana. Me llamaron mucho la atención dos cosas que usted nos compartió. Una, que efectivamente hay una necesidad de constancia para hacer un buen paternizaje y que lo que más puede afectar a los hijos es siempre, siempre, siempre la violencia. ¿Qué le podemos decir a esos papás que desean ser mejores papás? Sí, primero que continúe lo que desde el principio del programa estás recomendando, que cada vez estén más informados. O sea, si adquieren cada vez más información, a lo mejor la información se les puede volver formación. Entonces, que la busquen, si la información que buscan no, no les satisface o no logra cambiarlos, pues también que busquen otras formas alternativas, artísticas, deportivas, o de cualquier otro tipo en la que participen activamente para modificarse a través de la acción. Participar en clubs, participar en grupos de discusión, participar en ir a conferencias, hacer preguntas, no sé si me explico. Y si a pesar de esto tampoco logran eso, pues sí, ya una tercera posibilidad es la psicoterapia. Y otra función que no quiero que se me olvide es decirles a los padres que de todas maneras son los héroes de sus hijos y que esa es una función arquetípica. O sea, no solamente es actual, sino que es arquetípica. O sea, es tan antigua, tan filogenéticamente metida en la mente del hombre que la tiene que cumplir a fuerza.
Pero ser heroico no quiere decir que tiene uno que hacer cosas extraordinarias. A lo mejor lo heroico es precisamente eso, lograr la constancia de las funciones normales que tiene que hacer dentro de la familia. Eso es lo heroico. No tiene que hacer lo que Tom Cruise hace, no tiene que hacer lo que el 007 hace, no. Tiene que hacer lo que cotidianamente debe de hacer. Eso es ser heroico, cumplir con lo que tiene que cumplir día a día. Punto. Eso es lo heroico, porque el arquetipo, o sea, la forma que la mente tiene para aglutinar una identificación, es esta imagen que de todas maneras va a ser transmitida directa o indirectamente por el medio o por sí mismo, lo que se llama el aspecto arquetípico, o sea, aquello que traemos desde el primer hombre que fue consciente. Entonces, eso me parece que es importante de recalcarlo también como parte del rol masculino dentro de la familia. Y que no olviden eso, que son los héroes de sus hijos. Hagan lo que hagan y aunque no quieran. Ahora sí que aunque no, ya está ahí en la mente. Y que nomás basta con que lo ejerzan un poquito más en forma sensible, verán cómo los hijos les van a devolver inmediatamente esa admiración que todos le debemos a los héroes. ¿No? Y que esa función tampoco es, también, así como no es como es irrenunciable aconsejarles, también es irrenunciable que el padre sea para los hijos un héroe, en el sentido arquetípico de la palabra, en el sentido existente de toda la humanidad, ¿no? Perdón, doctor, como pronóstico es que si se es un buen padre, tendremos mejores nietos también. Por supuesto. Esto se transmite en la Biblia, es hasta la cuarta generación, pero ya sabemos que puede seguirse después de la cuarta generación. Un padre que cambia en el momento que le toca ser padre, está cambiando probablemente hasta la cuarta o quinta generación de sus generaciones. O sea, esa es la trascendencia que puede tener para la salud mental. O sea, un padre que sí se esfuerza y sí logra, mediante el esfuerzo, a cambiar, probablemente influya su cambio hasta la tercera, cuarta, quinta generación. Un buen padre va a crear un padre suficientemente bueno, va a crear hijos suficientemente buenos y va a crear nietos suficientemente buenos y va a crear bisnietos suficientemente buenos y va a crear tataranietos suficientemente. Sí. Doctor, ¿dónde Sí, pueden contactarle? José de Jesús González Núñez en Facebook y Instagram también. Y agregaríamos que en el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, allí pueden encontrar todos sus libros, todos sus artículos. Créanme que es un material valiosísimo. A mí me ayudó muchísimo para mi formación como psicoterapeuta y siempre he recurrido yo cuando hay una temática de lo masculino a toda la información que ha investigado y documentado el doctor José de Jesús González Núñez, a quien le agradezco enormemente que nos haya acompañado hoy en Decisiones Vitales. Gracias por estar con nosotros en Decisiones Vitales, el espacio donde las palabras importan y el silencio también habla. Hoy abrimos una conversación necesaria sobre la paternidad y la salud mental, recordando que romper el silencio masculino es también un acto de amor y de vida. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y te invito a seguir profundizando en estos temas, a buscar apoyo cuando lo necesites y a hacer redes de contención para quienes te rodean. Visítanos en suicidología.com.mx, donde encontrarás diplomados, recursos, audios y videos pensados para acompañarte. Recuerda, no estás solo, no estás sola, porque en cada paso consciente, en cada escucha atenta, hay una decisión vital que puede salvar tu vida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.